Quiere decir la que muda. Tienen que volver a ver ese video. Unción es crecer, robustecer, prosperar. Eso quiere decir unción. Muchas cosas. Sí, Dios quiere robustecer nuestra alma. ¿Sí? Que nos saciemos, que seamos robustos, fuertes, firmes. Todo eso lo provoca la unción. Por eso dice que la unción rompe el yugo. ¿Por qué? Porque te ensancha y ya se rompe el yugo. No ese tipo de unción, claro, no es nada más para los que están de sobrepeso. Job 13:9. Es una pregunta que todos tenemos que hacernos algún día en nuestras vidas, e inclusive continuamente. Y Dios dice, ¿les irá bien cuando Dios los escudriñe o le engañarán como se engaña un hombre? ¿Nos irá bien cuando somos puestos a prueba o pensamos nosotros mismos que podemos engañar a Dios en la prueba? Yo me acuerdo, no es algo que me enorgullece, pero me acuerdo que en secundaria se inventaron, o bueno, en el salón de repente aparecieron famosos acordeones para los exámenes, ¿sí? Pero en el espíritu eso no existe. No hay un acordeón que te ayude a pasar la prueba o el examen. Pero es una pregunta genuina. Cuando Dios te escudriña, en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿te irá bien? ¿Pasaremos la prueba? Porque la naturaleza, una parte del carácter de Dios, naturalmente es esto. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Nosotros podemos crear un personaje ficticio ante las personas. En redes sociales pasa un montón de eso. Por ejemplo, recientemente he estado un poco alarmado porque han salido algunos periodicazos de personas en el extranjero. No dudo que en México también pase. Pero, por ejemplo, una mamá de 5 niños que era una influencer, como le llaman hoy, ¿sí? Y resulta que ha terminado en la cárcel por abuso infantil, ¿sí? Y le ponía masking tape en los dedos a los niños y les ponía mordazas. Fuerte. Salió a la luz. Dice la palabra que todas las cosas saldrán a la luz. ¿Sí? Otro caso de otra persona que era influencer y mamá e hija, las dos influencers, y las dos entraron a la cárcel por presunto asesinato de una persona. Tú les ves carismáticos. Está fuerte. Entonces Dios prueba los corazones. Entonces podemos tener una apariencia, fingir una apariencia, pero dentro Dios sabe qué hay en el corazón. Jesús dijo, del corazón salen inmundicias, insensatez, adulterios, ¿sí? Muchos problemas que radican en el corazón del hombre. Nosotros no lo vemos. Lo comenté el domingo pasado respecto al Salmo 23, pero Samuel, cuando vio al primer hijo de Isaí, dijo, wow, este tiene porte de rey. Y Dios le habla al corazón inmediatamente, le dice, no te fijes en la apariencia, porque yo discierno los corazones. Yo tengo a alguien conforme a mi corazón, ¿sí? Y ese era David, y David no fue invitado. Y David, de ser el octavo de los hijos de su papá, no fue llamado a esa gran convocación, ¿sí? Pero Dios lo había llamado. Por eso dice la palabra que de lo vil y menospreciado del mundo Dios ha escogido para avergonzar
a lo sabio y entendido de este mundo. Entonces, si somos escogidos de Dios, es por un propósito más grande de revelación del carácter de Dios. No se trata de nosotros, es de lo que Él revela a nosotros que puede hacer con personas como nosotros. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. Amén. Entonces, punto número 1 que quiero dejar muy claro es, fuera de Dios, cuando no estás en Cristo, ¿sí? Las pruebas que pasan, porque en el mundo hay pruebas, Jesús dijo, todos a la verdad serán salados con fuego. Todos van a pasar por adversidades, ofensas, pruebas, aflicciones, todos, ¿sí? Pero fuera de Dios, las adversidades, los conflictos, los problemas nos endurecen más, nos amargan más. De una adicción se vuelve otra cosa peor, ¿sí? De un adulterio se convierte en algo peor fuera de Dios, ¿sí? De un problema en casa se puede convertir en algo peor y de repente los hijos ya están fuera de casa, ¿sí? En la calle, donde uno se pudiera llegar a imaginar, ¿sí? Cuando estás fuera de Cristo, todo empeora, ¿ok? Pero hoy les voy a revelar algo que estas últimas semanas el Espíritu de Dios me mostró que yo nunca en mi vida había visto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estamos en el proceso de Dios, ¿sí? Y todos vamos creciendo. Entonces, espero con todo mi corazón poder ser lo más eficaz con este mensaje para que ustedes la atrapen, la cachen y que puedan maravillarse del proceso de Dios y del carácter de Dios con nosotros mismos, individualmente, relacionalmente con Dios, ¿sí? 1 Corintios 3:13 dice, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Este fuego significa adversidad, tribulación, conflicto. El fuego mismo, la prueba misma, probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Sí? ¿Ok? El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Ok? Ahorita vamos a ir desglosando más. Pero cuando vienes a Dios, las pruebas son para dos propósitos. Para purificar nuestros corazones, y quiere decir que nos exprime la naturaleza equivocada con la cual crecimos, hasta el punto en el que nos encontramos con Dios, ¿sí? Cuando tú llegas a Cristo Jesús, sabemos que Él es la salvación, ¿sí? Sabemos que Él es el que nos salva, pero cuando vienes a Cristo, Él te toma y empieza un proceso de Dios, donde Él utiliza las pruebas para sacar todo lo que Él quiere sacar. ¿Sí? Esto es una bomba de sabiduría, si la cachan. Por ejemplo, puede ser que tú hayas sido exitoso en tu trabajo y vienes a Cristo y de repente te encuentras sin trabajo. Esa adversidad puede retarte a volverte una persona orgullosa, o más bien a manifestar que realmente eras una persona orgullosa, que dependías de ti, que te enorgullecías de ti, para sacar eso de ti y hacerte dependiente de Dios y reconocerlo en tus caminos. Entonces tú puedes decir, Dios, es que ¿por qué me pasó esto? Pero es la manera, la herramienta con la cual eres purificado. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar más profundo. Y la unción quiere decir bendecir, robustecer, crecer y prosperar.
Cuando el Señor estaba en el Getsemaní, ¿saben qué se llama? ¿Qué quiere decir la palabra Getsemaní? Quiere decir la prensa de aceite. Para sacar aceite del olivo tienes que aplastar el olivo, ¿correcto? Solamente aplastando el olivo sale aceite. Y el aceite funcionaba para muchas cosas en esa época. Una de ellas era, por ejemplo, se le untaba aceite a las ovejas para espantar las moscas de la cara. Imagínate. Lo puedes ver para tu propia vida. La unción de Dios espanta a tus enemigos. ¿Sí? De estarte molestando. Viene una autoridad investida por Dios. El Espíritu de Dios es la unción de Dios, cuyo ministerio es exaltar a Jesús en tu vida y formar a Cristo en ti. Por eso el propósito de Dios es ungirte. Dios no nos quiere pobres, miserables. Dios nos quiere prósperos en nuestra alma. Juan dice en la epístola: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Que prosperes, sí, económicamente puedes prosperar, pero que tu alma esté saciada de los frutos del Espíritu de Dios, cuyos frutos son humildad, mansedumbre, templanza, benignidad, paz. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en la persona del Espíritu de Dios. ¿Sí? Son todas estas cosas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba fuera de Cristo, ¿sí? Mis papás se separaron. Mi abuela, que era lo máximo en mi vida, mi abuela materna, fallece. Y en ese entonces yo ya había recibido a Jesús en mi corazón y ella era la única que me defendía en la familia. Y ella fallece, me quedé solo. Pero esos problemas me hicieron correr al Señor y en vez de estar en familia, yo me encerraba a orar porque Él se volvió mi consuelo. Porque cuando yo salía de la recámara había problemas. Cuando yo entraba a la recámara tenía paz y podía estar en comunión con Dios. Y la primera cosa que Dios habló a mi corazón fue: Diego, te amo, pero tu autoestima está en el suelo. ¿Sí? Inseguridad. Pero la presión que vino sobre mi vida familiar, ¿sí?, sacó la inseguridad que yo tenía, sacó la orfandad que yo tenía en mi corazón, ¿sí? Y entró el reconocimiento de que era hijo de Dios. Entonces, este es un ejemplo, pero para efectos, ¿alguien me puede ayudar a prender la luz para que se vea la cámara un poquito mejor? Para efectos, todos, ni siquiera ustedes vengan acá para que puedan ver mejor, porque esto les tapa, ¿vale? Para efectos, este vaso con esta tinta roja, ¿sí?, simboliza nuestra historia rota, deshecha, ¿sí? Pisoteados, maltratados, ¿ok? Crecimos en un lugar tóxico, ¿ok? Todo eso, cuando vienes a Cristo, Jesús ve esto. Dice: wow, lo que voy a hacer con esto, ¿sí? Lo que puede Dios hacer con esto. Entonces, agarra tu corazón, ¿sí? ¿Ok? Haz de cuenta que este es tu corazón. ¿Qué pasa si yo meto esto aquí? Se va a enrojecer, ¿no? Si yo meto lo roto sin ser sanado, y lo hago así muchas veces, este vaso ya se estará enrojeciendo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo venir de un hogar sin una autoridad paterna sana.
¿ok? Y yo ser hombre. Entonces traigo pues, un ejemplo de una autoridad paterna equivocada, ¿sí? Puede ser que me case y va a llevar esos problemas al matrimonio, de una u otra manera. Y todas estas cosas, a lo mejor y para nosotros no son visibles, porque hemos estado tanto tiempo en esos ambientes y entornos que no lo vemos. Pero Dios lo ve, ¿sí? Y Dios se prometió a sí mismo una iglesia limpia, resplandeciente. Sin mancha. Entonces, sin mancha. Dios se prometió a sí mismo limpiar tu corazón y mi corazón. Sí, Él se lo prometió. Por ejemplo, yo muchas veces pensaba que tenía yo que hacer cosas para liberarme de cadenas que yo tenía. Sí. Pero cuando entendí que era una promesa que Dios me hizo a mí, cambió. Señor, tú dijiste que tú me vas a hacer libre. Confío plenamente en que en tu presencia yo voy a hacer lo que me toca a mí. A mí me toca tener una relación personal y profunda contigo. Eso implica leer la palabra, implica muchas cosas. Venir a la iglesia porque aquí crecemos todo. ¿Sí? Pero el Señor promete sacarte de eso. ¿Cuándo? Él lo dirá. ¿Sí? Pero tú sabes que cuando cometes algo equivocado y no tienes paz, es porque el Espíritu Santo no te ha soltado. Y te quiere. Ven otra vez. Ven otra vez. Deja que yo obre en ti, en tu vida. ¿Sí? Pero lo que no nos percatamos es, este vaso es Jesús. Porque Él tomó nuestros pecados y nuestras maldiciones y todo lo malo que nosotros hemos hecho y con lo que nosotros crecimos y se lo apropió en sí mismo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Pero el tema es que en Cristo Jesús ya no regresas aquí. Empiezas a hacerlo así, así, así. Y cuando menos se das cuenta, si yo meto la esponja y le hago así, pues se mantiene el mismo color. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús tomó toda la basura que hay en mi corazón y la clavó en la cruz del Calvario. Entonces, ahora Jesús te dice, ven, nos prometió una persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y te dice, ahora sí, llénate de mi espíritu, para entonces, con esta unción que yo te doy, te robustezco y vas a empezar a entintar tu vida y tu entorno de Él. Entonces, de haber sido una persona, a lo mejor obsesionada con el sexo, obsesionada con una droga, obsesionado con la ira, teniendo una naturaleza pecaminosa, el Espíritu de Dios es quien nos hace nuevas criaturas para contagiar a otros vasos. ¿Quiénes somos nosotros? Vasijas. Pero no podemos nosotros ministrar con esto. Y el carácter de Dios se ve manifestado
cuando permaneces aquí. ¿Por qué? Yo estoy escuchando un podcast de una caída de una iglesia que tenía 15,000 miembros. Y sin señalar, el pastor tenía cara de esto, pero su corazón estaba así. Por eso decimos que a Dios no podemos engañar. No podemos. Tarde que temprano, el fruto se va a ver. Tarde que temprano, nosotros podemos venir a la iglesia y fingir algunas cosas, pero a Dios no lo engañamos. Sabemos de Ananías y Zafira. Complotearon diciendo de la parte de la herencia, nosotros nos quedamos un cacho, pero a toda la iglesia vamos a decir que lo dimos todo. Y el Espíritu Santo se enojó. Y en ese momento cayó fulminado. Y dice que el temor de Dios se hizo palpable en la iglesia. Entonces la iglesia, creo yo en mi corazón, se volvió todavía más transparente y verdadera. ¿Sí? Tarde que temprano. Ahora no podemos nosotros tener esto y ser así. Porque se ve todavía más oscuro. ¿Sí? Entonces, es la voluntad de Dios que nosotros podemos enfrentar rechazo. Y estamos rojos. Y llegamos a la iglesia rechazados en casa por todos. Entonces, va a haber una necesidad en mi corazón por ser aceptado. ¿Sí? Pero en el primer momento que yo siento una mirada fea, o así es que no hay amor. Es que aquí no son lo que predican. Sin entender que la mirada fea de esa persona, buena o mala, si es verdad o mentira, proyecta más la naturaleza de uno que de esa persona. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo podría decir, es que una mujer afuera me quiso seducir. Pero eso refleja más mi posible debilidad que estigmatizar a esa mujer. Porque si no hubiera en mí una debilidad, ¿sí? Ni pelo, ni comento lo que pasa con esa mujer. Sea bueno o sea malo. Igual con un hombre, ¿no? Piénsenlo como quieran, ¿sí? Pero tenemos que entender que las situaciones que vienen a bombardear, las pruebas que vienen a bombardearnos, son para sacar lo que está mal en nuestro corazón y que nos demos cuenta, ay, reaccioné mal. Tengo que dejar de ser así. Entonces corremos a la presencia de Dios y entre más estamos con Dios, más nos exprime para quitarnos ese color y llenarnos de su color. Entonces, lo que sucede, vean en Proverbios 17:3, dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Quiero que vean esto. Así como el fabuloso es para trapear el piso, el Señor es para los corazones. Naturalmente, el Señor prueba los corazones. Y yo no lo había visto hasta ahorita. Cuando el Señor ve por los discípulos que hay escasez de pan y de peces, dice que le pregunta a Felipe, ¿qué hacemos? Dice, para probar su corazón. ¿Qué hay en su corazón? ¿Escasez o hay fe? ¿Qué pasa con el paralítico de Betesda? Había multitud de enfermos, pero el Señor es enviado con él. El padre le dice, ve por él, que lleva 39 años ahí. Oye, ¿quieres ser sano? Una prueba.
Señor, es que quisiera, pero no hay nadie que me lleve. Levántate y anda, porque probó Dios que en el corazón había fe en vez de lamentación. Aunque su verbo, su manera de hablar pareciera haber sido una lamentación. Uno hubiera dicho, ay, tirado al drama, este hombre. Pero lo que Dios dio en esa frase fue hambre, fe de Dios en un milagro. Entonces, en nuestros problemas y adversidades es donde Dios nos hace ver, ok, ¿qué quieres? ¿Fe, hambre? ¿O quieres seguir en ira? Seguir viendo lo natural y no ver lo que yo soy capaz de ser en tu vida. ¿Sí? ¿Están ahí? Amén. Sí. ¿No les parece fácil? Sí, claro. Entonces, para que se lo lleven mejor en sus corazones, así como el fabuloso es para el piso, o el pinol, o lo que ustedes quieran, el Señor es para probar corazones. Inmediatamente. Mucha gente dice, es que de repente en un momento sentí al Señor y inmediatamente me quebranté. Porque el Señor saca. Solo porque el Señor está en un lugar, pasan cosas. Se prueban corazones. Y lo maravilloso y terrible de Dios es que Él no nos obliga a responder de una manera. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener rechazo, ofensa, estar amargados y ver a todos como si nos quieran ofender. ¿Sí? Eso es un ejemplo. A mí me pasó muchas veces. ¿Sí? No, es que fulanito no me quiere, mira, me hizo caras, mira, no cree en mí, mira, me quiere ver derribado, ¿sí? Porque hay una raíz de falta de perdón por algo que haya pasado antes. Habrá sido el papá que le impregnó al niño esa ofensa, habrá sido el abuelo, habrá sido la mamá, habrá sido un profesor que él quería mucho, pero pues que de repente lo lastimó. Y eso empezó a enraizarse, ¿sí? Eso es, a todos nos ha pasado algo así, que nos haya distorsionado en la vida. Pero Dios usa cosas para despertarnos y decir, ok, esto ya no lo quiero. ¿Sí? Entonces ahí es cuando pasan cosas impresionantes. Cuando ya empiezas a decir, ya no quiero cargar esto. Por eso Jesús dice, todos los cargados y cansados. No está hablando de los cansados por laborar 13 horas al día, que sí. Pero todos los que traen cargas en el alma, en el corazón, cosas que sigues arrastrando. Que puedes estar en medio de tormentas, ¿sí? Pero el Señor te quiere exprimir y sacar todo ese color negro oscuro, ¿sí? Y cambiar por su color. Por eso David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David no tenía miedo a que Dios viera su perversidad. Si es que había. David lo que quería era, mírame para que me guíes. ¿Sí? Y esto es parteaguas en la cultura de la iglesia si lo abrazamos. Porque como iglesia satanizamos a la gente que de repente está pasando por un momento débil de fe, por un momento débil en alguna cosa. Pero nosotros tenemos que venir a la luz. Jesús dijo, el que no viene a la luz, ¿sí? Es porque, parafraseo yo, no quiere caminar en el camino eterno. La voluntad de Dios es quitar todo lo que está sucio.
Hebreos 12 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice que se vuelve como un bastardo, ¿sí? Un hijo sin papá. Pero yo cuando veía esto, yo decía, uy, pues la vara de corrección para los hijos, ¿no? Pero lo que está diciendo Dios aquí, bajo este contexto, es las pruebas, la prensa viene para enderezarte. ¿Sí? Y la prensa puede venir por una persona que no quieres. La prensa puede venir por una situación por la cual tú no oraste. Pero el resultado es glorioso en nuestras vidas. Y ese es el camino eterno. Ser libres. Dejar ya esos harapos que seguimos cargando. El ciego Bartimeo, su prensa, la ceguera, se oye que el Señor viene pasando y empieza a gritar. Y hay un detalle en la palabra que dice, que cuando se detiene el Señor, después de que los discípulos le empiezan a decir, dejan paz al maestro, porque a veces uno puede ser estorbo, ¿sí? Pero cuando se detiene el Señor, por ese clamor, esa prensa, ¿sí? Donde sale aceite de adoración al Señor, le dice a los discípulos, ten ánimo, Bartimeo, el maestro te llama, y se quita su abrigo para correr. Muchos de nosotros traemos abrigos que nos pesan. Y entre más profundo vas con el Señor, más tienes que quitarte todo eso. Sí. Yo no sé, yo siento a Dios bien. Sí, amén. Muy. El proceso paternal. Wow. Abracemos el proceso paternal de Dios. Porque Él nos trata como hijos. Porque Él nos ama tanto que quiere exprimir, expulsar como un barro. Un barro de la nariz te duele, ¿no? Está mal. Lo exprimes, se seca, listo, ¿sí? Pero el proceso duele. Hay gente que se obsesiona por eso. Les encanta y yo no entiendo eso. Que ve un barro, lo tengo que hacer. Sí. Pero es otra manera de verlo. ¿Sí? Te exprimes para limpiar la mugre que hay ahí. ¿Sí? Ese es el proceso. Ahora, en Deuteronomio pasa algo, hay un texto que ya no se los puse para no ponerles tantas cosas, pero dice Dios, y los metí al desierto por 40 años para probar qué había en sus corazones. La duración de los procesos de Dios dependen de nuestra humildad y de que la cachemos. Decir, no me voy a mover, Señor, de ti hasta que cumplas tu promesa. Yo creo que tú me vas a llevar a la tierra de la libertad. ¿Sí? ¿Por qué no entraron? Porque creyeron que no podían entrar a la tierra de la libertad. Tienes que dejar de creer que nunca vas a ser libre. Tienes que empezar a creer y verte sano, sana, libre. Y ayuda mucho bajo la inspiración del Espíritu, porque la palabra dice que el Espíritu nos inspira.
dice que la palabra fue inspirada por los hombres, por el Espíritu de Dios, escrita por los hombres, ¿sí? Entonces el Espíritu de Dios te puede inspirar a verte como esa nueva criatura, porque fuiste comprado por la sangre de Jesús para llegar a ser así. Entonces es la promesa de Dios, ¿sí? Que el Espíritu Santo te quiere inspirar a que ya no veas a tu Sodoma y Gomorra, no mires atrás, mira hacia adelante. Jesús dijo, nadie que ponga las manos en el arado y mire atrás es digno de seguirme. ¿Por qué? Porque adelante está nuestra esperanza. Adelante está que nosotros ya no seremos lo que hemos sido, que sabemos que queremos cambiar. Sí. Por ejemplo, si te has visto en adversidades económicas, dale gracias a Dios en esa prensa. Es decir, gracias, Señor, porque lo que quiero que veas que sale de mí es aceite de gratitud, de adoración, de prosperidad, que eso es a través de la fe. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Es la única manera de pasar el examen. Fe que produce milagros. La fe, la certeza en lo que no se ve, ¿sí? Es que Dios te ha prometido exprimir de ti toda la tiniebla que traes para meter toda la luz que trae Él. Somos esponjas. ¿Somos esponjas para el Señor o para este mundo? Y sabemos quién es el príncipe de este mundo. Abracemos el proceso de Dios. Porque si abrazamos el proceso de Dios, somos hijos. ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que en este proceso de Dios, Dios no dice oscuro, 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 luz, ahora ya es hijo. Lo maravilloso es que oscuro eres hijo. Porque creíste en Jesús, eres hijo. Creíste, te voy a hacer luz. Voy a manifestar mi naturaleza en ti, mi paternidad en ti. Van a ver la gente que eres mi hijo natural, que eres mi hija, ¿sí? Porque por los frutos los conocerán, por lo que sale en la presión, por lo que sale en la tribulación. Por eso Pedro dice que la tribulación produce en nosotros un mayor peso de gloria. Prácticamente en esa carta lo que dice es, añoren el ser exprimidos, porque la fe es pura, la devoción es pura. Cuando hay persecución, la fe es pura. Tú ves en China las iglesias clandestinas, lloran de alegría por recibir de una maleta a escondidas una Biblia. Y nosotros de repente la tenemos arrumbada. Pero la presión es la que purifica las cosas. ¿Sí? En el Medio Oriente hay millares de personas que están teniendo visiones abiertas y sueños con Jesús. Y se están convirtiendo del islamismo a Cristo. Y están siendo perseguidos de una manera. Pero el poder del Espíritu de Dios ahí es brutal. Porque los corazones están en tanta prensa que hay fe pura, que hay devoción pura. Dices, y a veces como iglesia occidental, ¿sí? No valoramos porque casi no hay prensas. Y lo estaba escuchando en este podcast que se habla mucho del sueño americano. ¿Cuántos han escuchado el sueño americano? Tener una casa, tener hijos, camionetas. Pero el sueño de Dios es una fe pura,
es robustecerte, enriquecerte. ¿Sí? ¿Están allí? Amén. Puede ser, obviamente todo está cruzado, ¿sí? Pero puede ser que los conflictos en familia son para mostrarte a ti, tu corazón, que idolatras a una persona familiar. A veces, esa persona es la persona que más controla la familia. Pero cuando vienes a Cristo, es la que más te bombardea. ¿Sí? Sí. Pero esa prueba es para que te des cuenta que esa persona tiene defectos, que es tu familiar, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, que le amas, pero te duele. ¿Sí? ¿Para qué? Para darte cuenta que ante todo papá y toda mamá está Dios, que te ama. Y que puedes correr llorando. Yo me acuerdo, yo lloraba todas las noches, lunes a domingo, por lo que pasaba en casa. Y un día pude ir a la iglesia a escondidas. Oró por mí el pastor, no sé qué dijo, no sentí nada, pero esa tarde lloré 6 horas, sacando todo lo que traía. Y tú no sabes, pero yo creo en mi corazón, este es mi pensamiento. María de Betania, a los pies del Señor, llorando, está sacando todo lo que traía. Y la gente que decía, esta mujer, cómo tira su alabastro, todo lo que vale ese alabastro. Tú no sabes lo que le costó a ella tirar eso. Pero lo que ganó de eso es, ninguna mujer ungió a un hombre de Dios, pero esa mujer ungió al Hijo de Dios para la sepultura. No sabemos qué prensa tuvo ella, pero su prensa la llevó a Jesús a ser completamente transformada a los pies del Señor. Iglesia, aprendamos que en los momentos de tribulación tenemos que ser como María de Betania y dejarnos exprimir. Ay, es el Espíritu el que nos convence. Y dice Pablo que hay una tristeza que nos guía al arrepentimiento, a cambiar, a ser nuevos, a dejar de ser lo que éramos. Y eso es parte de abrazar el proceso. ¿Sí? Muchas veces como iglesias predicamos la gloria, las maravillas, los milagros. Pero nada de eso pasa si no pasamos la prensa. Aún en esa prensa el Señor sudó como gotas de sangre en el Getsemaní. Y si somos discípulos verdaderos del Señor, vendrán momentos donde sudaremos como gotas de sangre. ¿Sí? Y sentiremos que vamos por valle de sombra de muerte. Jesús dijo, quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Cargue su cruz y siga. Hay una cruz para cada uno de nosotros, donde deja de ser el viejo iracundo de mí, el antiguo inseguro de mí, el antiguo huérfano, ¿sí? Yo crecí sin papá realmente. Ahora mi papá es pastor. Lo que Dios hace cuando nos dejamos pasar por la prensa. La prensa es lo más glorioso que te puede pasar. Porque sabes que de ahí va a empezar a llenarte el espíritu de una manera que te va a poder confiar su unción y su presencia, sus maravillas y sus milagros, porque ya habrá sacado lo que no era confiable para él. Amén. Gracias. Conflictos en la familia también surgen para mostrarnos que somos dependientes
que tenemos ira, que tenemos inseguridades, puede haber rebelión en nuestro corazón. Dice la palabra que nos sometemos a toda autoridad, ¿sí? Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Entonces, nos mostramos, o la prensa que está ocurriendo en la familia, es porque Dios quiere mostrarte algo. Y que tomes esas decisiones. Sí, Señor, no se haga mi voluntad, hágase tu voluntad. Y tú me estás mostrando que tengo que ponerme a trabajar, o tengo que dejar de ser iracundo y peleonero, o tengo que ser más humilde, o tengo que, te muestra en la prensa las cosas que Él ya no quiere que tengas para robustecerte. Conflictos en el trabajo. Esto yo lo viví mucho los últimos 8 años para sacar defectos de nuestro carácter. Que a lo mejor y somos muy... le huimos a la confrontación. Queremos agradar a todo el mundo y terminamos quedando mal con el jefe. Porque el objetivo era uno y nos fuimos por otro por inmadurez. Pero esa prensa es para forjar en nosotros el carácter de Dios. Disciplina, diligencia, administración. Esa es la sabiduría de los procesos de Dios en la vida de cada uno. Entonces, Tito 3 dice, Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, la regeneración y renovación que ocurre por la persona del Espíritu de Dios. Proverbios 4:18, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que es pleno el día, de oscuridad hasta resplandecer. Un justo puede estar en oscuridad, sí, porque fue justificado. No importa dónde sientas que estás, si estás extremadamente sucio o sucia o con muchos defectos, muchas cosas que quieres cambiar, sabes que tienes que cambiarlas. De ahí hasta resplandecer. Y esta es la obra que el Señor hace. Véanlo, por ejemplo, en Pablo, Saulo de Tarso, un homicida que perseguía a la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor cuando se le muestra con su resplandor en la visión? Le dice Saulo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dice, duro le es dar cosas contra el aguijón. Es decir, antes a los asnos se les ponía un aguijón o como un alfiler, algo que les picara para que avanzaran. Cuando no avanzaban, otra vez para que siguieran adelante. Y hay veces que el Señor crea cosas para que sigas adelante. Pero lo que le estaba diciendo a Pablo es, estás siendo necio. Ya sabes que tienes que venir a mí. Ya sabes en tu corazón que este es el camino, que yo soy el camino, la verdad y la vida, porque tú has perseguido el camino. Yo soy a quien tú persigues. Una prensa. Quedó ciego. Otra prensa. Vete y Ananías va a orar por ti y vas a volver a ver. ¿Sí? Muchos teólogos dicen que pasaron 7 años en lo que él fue salvo hasta que él empezó su primer viaje misionero. Un proceso. Y aún siendo misionero, azotes, todo lo que él dice, persecuciones, naufragio, pero todo lo que salía era unción de ese hombre. Sí. ¿Por qué creen ustedes que los paños que la gente ponía sobre Pablo los llevaban a los enfermos a sus casas y eran sanados cuando tocaban el paño? Porque el hombre destilaba la presencia de Dios, la unción de Dios, la prosperidad de Dios. Y la prosperidad de Dios se ve en sanidad, se ve en liberaciones, se ve en
Todo lo que sabemos. Les voy a dar otro ejemplo. David. Dice que David, en el tiempo de que los reyes iban a la guerra, él se quedó en casa. Y se asomó por el balcón y vio a una mujer desnuda. Se entera quién es el esposo, lo manda a la guerra y manda que lo dejen solo para que se muera, cubriendo un asesinato. ¿Por qué? Porque él quería a Betsabé. Adulterio, homicidio, muchas cosas que no eran visibles hasta que esto pasó. No eran visibles. Y de repente, Dios le dice a Natán, su amigo profeta, y Natán va y le dice, oye David, te quiero comentar algo. Resulta que hay un pastor que tiene miles de ovejas, y hay otro hombre que tenía solo una oveja, y ese pastor de las miles le quitó esa ovejita a este hombre. ¿Qué debería de hacerse? Y dice, que lo mate. Pues eso hiciste tú. Salió a la luz. Y lloró, y lloró, y lloró, y se quebrantó en la prensa. Se murió el hijo. Cuando ya fallece el hijo, se quita del polvo, ya se acabó. Dios decidió llevarse a mí. Pero si tú ves el linaje de Jesús, viene por Betsabé. Lo que Dios hace de nuestros errores. Es la sabiduría infinita de Dios. El objetivo de usar a Natán era para exprimir la maldad que había en el corazón de David. ¿De qué otra manera podía purificar ese corazón? Y eso nos pasa para todo. Iras, pleitos, arrogancias, soberbias, en mil cosas. ¿Sí? ¿Están allí? Amén. Ya pasó esa parte. Entonces, la pregunta, ¿te irá bien cuando Dios te escudriñe? Sí. Si nos dejamos la prensa, nos irá muy bien. Job dice, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como oro. No hay nadie que hayamos visto que haya sido probado como él. Perdió todo. Hasta dicen que le dio sarna o algún tipo de lepra. Y sus amigos decían, ya, estás mal, estás en pecado. Es Dios mostrándote que estás mal. Él sabía que estaba bien. Él sabía porque él entendió el poder de la sangre. Y él todos los días hacía sacrificios para pedir perdón por él, por su familia, por sus hijos. Era un hombre justo. De tal manera que Dios le dice a Satanás, ¿no ves a Job justo? Pero usó Satanás a estas personas para confundir, ¿sí? Para engañarlo, para hacerlo pensar cosas que no. Inclusive su esposa dice, ya maldice a Dios y muérete. No era ella. Sabemos quién era, quién estaba detrás. ¿Y qué pasa al final? Oro, oro, oro. Eso es lo que Dios quiere sacar de ti. Oro, que brilles, que resplandezcas. Hay un salmo que dice, te miramos, oh Dios, y fuimos radiantes.
te miramos y fuimos radiantes. Por eso Pablo dice, el autor de Hebreos dice, pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, porque seremos radiantes, radiantes. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la prensa. Gracias por las miles de prensas. Te pido, Espíritu de Dios, por todas estas personas, por todos estos hijitos tuyos, que exprimas de sus corazones todo lo que es de este mundo. Y que al exprimir todo eso, todo lo que es amor por las tinieblas, que cuando la esponja de sus corazones vuelvan a subir de volumen, te aspiren a ti, que sean emblanquecidos, y que cuando vengan otras prensas, se manifieste un cambio. Yo te pido que, por ejemplo, los que tengan ira, cuando venga el conflicto que activa la ira en ellos, y que respondan ellos con humildad, entonces ahí se habrán dado cuenta que ya no tienen ira, sino que ahora tienen el color azul del ejemplo que les di. Que ahora tienen tu color, tu aroma, tu fragancia. Pablo habla acerca de la fragancia de Cristo. Yo te pido que ellos tengan fruto abundante. Pero también te pido, Señor, que venga una tristeza santa. Que produzca en ellos un cambio radical de tinieblas a luz, Señor. Te pido que abracen tu proceso y que les enseñes, que les guíes, Espíritu Santo, a responder conforme al fruto que tú has hecho crecer en sus corazones. Hazlo, Jesús. Hazlo, Señor. Hazlo, Jesús. Que salgan como oro, Señor. Que se forme tu carácter en ellos. Que donde había orfandad haya adopción, espíritu de adopción por el cual clamamos, papito. Es una realidad que viene a tu corazón por el Espíritu, que te hace entender y gritar y gemir y decir con todo tu entendimiento y con toda tu pasión que Él es tu papito, que Él es tu papá. A mí me costaba mucho trabajo decir papá a Dios, pero era por orfandad. Señor, provoca, Señor, que seamos exprimidos y que salga toda maldad, todo lo que sea corrompido en nuestro ser, todo lo que sea torcido. Por eso dice tu palabra que tú enderezas los caminos torcidos. Y tú abres camino en el desierto de la soledad. Y tú provocas que los estanques de desierto sean estanques de manantiales. Señor, que estas personas posean, Señor, tu gloria, tu presencia, tu llenura. Que no haya espacio, que no haya puerta abierta a nada oscuro, Señor. A nada que refleje su pasado. Hoy te dice el Señor que Él pasa sobre
tu historia pasa una cubierta en la sangre de Jesús, limpiando todo de raíz. Pero también el Espíritu de Dios te pone personas a quienes tienes que perdonar. Y no dudo que el Espíritu Santo te ponga en este momento momentos de tu infancia, momentos que te llevaron aún más peor. Porque eso lo quieres sacar de tu corazón. Oh Jesús. Ahí donde estás ahora, háblale a Él. En tus propias palabras, en tu propio corazón. Él está aquí. Él te quiere exprimir. Y yo no sabré muchas de las cosas que traes, pero Él las sabe. Exprímete delante de Él. Arrodíllate delante de Él si así lo sientes. Quebrántate delante de Él si así lo sientes. Como María de Betania. Que no te importe lo que piensen de ti. Que sea solo lo que Él dice. ¿Sabes por qué María de Betania fue corriendo a Él? Quebrantada, exprimida, porque sabía que Él era su todo y que Él no la iba a desechar. Jesús dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. Así de bueno es tu Señor. Quiere purificarte, quiere que resplandezcas verdaderamente. Quiere limpiarte, quiere ministrarte, quiere emblanquecer tu historia. Quiere apagar las voces que te acusan. Dice la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. El Salmo, David dice, bienaventurado el hombre o la mujer a quien Dios no culpa de pecado. Somos bienaventurados. Podemos vivir en una verdadera paz. Solo tú sabes, Señor. Solo tú sabes el dolor que cargo. Solo tú sabes la amargura que cargo. Hay miles de personas que se están distanciando de la iglesia por heridas, por ofensas, por amarguras, que se han hecho tanta raíz en el corazón que esa prensa simplemente mostró que eso ya estaba ahí. Y que es Dios revelándoles que tienen que sanar, que tienen que soltar, que Jesús no lastima a nadie. El hombre puede lastimar. Y si hay un pastor que te ha lastimado, si hay alguien en autoridad que ha abusado de ti, espiritualmente o de alguna manera, verbalmente, físicamente, yo creo en mi corazón que el Señor te quiere sanar ahorita. Y yo como pastor te digo, perdón. Perdón por la ofensa. Perdón por el abuso espiritual. Pero ¿cómo vas a reaccionar? ¿Lo vas a sacar? Sácalo ya de tu corazón. Saca ya esas cosas que traes. Hay gente que tiene ganas como de gritar o como de toser. Si quieres, hazlo. A veces el Señor manifiesta eso como para mostrarle a tu espíritu que está siendo libre, que está siendo exprimido. Todo eso fuera. Toda planta que mi Padre no ha plantado, dijo Jesús, es desarraigada. La ha hecho fuera. Fuera de ti. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera en el nombre de Jesús. Toda palabra de juicio contra ti, fuera en el nombre de Jesús. Tú no eres un inútil. No eres un fracasado, una fracasada. No eres una persona que genera vergüenza a la familia. No lo eres. Tú traes alegría al corazón de tu Padre Celestial. A lo mejor y tú ves en una prensa económica cómo otros son prosperados y tú dices, ¿y a mí
¿Qué he hecho, Señor? Pero tú no eres alguien en pobreza. A Job, mira a Job, está en toda la palabra. Como después de un proceso, él fue prosperado en todo. Déjate exprimir por el Espíritu de Dios. Déjate renovar, restaurar por el Espíritu de Dios. Y yo ordeno que todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón se ha comido en tu vida por años, te será restaurado y restituido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si te ha robado afecto, te será restaurado. Serás rodeado de gente que te dé genuino afecto. Si has atravesado deudas bancarias, aprende de eso. Si hay algo que tú puedes cambiar en tu corazón, quizás ser mejor administrador, ser, no sé, lo que sea, que sabes que Dios te ha dicho. Apréndelo y verás que cuando lo hayas aprendido, entonces volverás a flotar y volverás a caminar sobre el mar con Jesús. Es con Jesús. Sin Él todo va a ser peor. Con Él, aunque parezca que va a ser peor, de repente vas a ver que en medio de tu noche está la estrella de la mañana, que es Él. ¿Por qué crees que Él se llama la estrella de la mañana? Porque Él es la señal de que en tu vida va a amanecer y que ya no vas a estar en tinieblas y que vas a empezar a ver. Señor, yo te pido que toda escama de sus ojos hoy sea quitada en el nombre de Jesús. Toda sordera a no escuchar la voz de Dios hoy es quitada en el nombre de Jesús. Declaro que a partir de hoy tus ojos van a ver los propósitos y la voluntad de Dios en tu vida. Y que va a salir oro. Y que va a salir oro. Y que tu senda es de tinieblas hasta que el día es perfecto. Hasta que resplandece el día con todo su furor. El sol hasta arriba. Y verás y entenderás todas las cosas. Señor, yo te pido que cubras a todos con tu sangre preciosa. Que no mires más pecados. Y que comience a verse en esta iglesia una transformación. Se vean milagros, maravillas, prodigios. Yo te pido que todo el que llegue a las zarzas, Señor, que pase por prensas, terminen siendo oro refinado. Corona tuya, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si quieres